Un hombre con amplia dedicación hacia el sector cultural de la política en la Argentina. Posee una licenciatura en Relaciones Internacionales y ocupó cargos en las comisiones de Educación y Cultura del Honorable Senado de la Nación. Actualmente, el asesor del señor Daniel Scioli, acompañándolo en el camino hacia la verdadera importancia que posee la cultura en la sociedad, y se encuentra a cargo de la Secretaría del Complejo Provincial de las Artes Escénicas. Responsable del Compromiso Nacional por la Cultura. Señoras y señores, con ustedes el señor Juan Carlos D'Amico. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Carlos, ¿cómo te va? Un gusto, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, gracias. Bueno, gracias a vos realmente por venir en este momento. Este programa, vos sabés que es un programa que siempre se hizo tratando de trascender lo coyuntural. Es decir, siempre me imagino este programa que lo podemos llegar a ver o lo pueden llegar a ver dentro de 10 años, porque el conjunto, en estos casi 5 años, conforma una suerte de balance de un tiempo visto desde la perspectiva cultural, ¿no? Claro que estamos en una encrucijada un poquito importante, más compleja, donde se define si este tiempo va a continuar o si este tiempo va a... Nada termina definitivamente, esto es seguro. Y vos has sido un protagonista de las políticas culturales en la provincia de Buenos Aires, también en el Congreso de la Nación. Así que me gustaría un poco, bueno, esta recorrida de cómo ves vos los últimos años, qué cambios culturales se vivieron y también desde esa perspectiva que es la provincia de Buenos Aires, un país dentro de otro, ¿no? Primero que agradecerte que me das la oportunidad de expresar todo lo que se hizo en este último tiempo. Me parece bien que si es un programa cultural tiene que trascender la coyuntura de cualquier manera, ¿no? Porque eso es la diferencia que tiene la cultura con las otras áreas. Es decir, el mediano y el largo plazo. Y creo que lo bueno que tuvo estos últimos años es que hubo todo un crecimiento en el área cultural y un seguimiento como una política cultural clara. Yo hace muchísimos años, por edad, hace más de 40 años que estoy en el área cultural, y pocas veces vi una continuidad de un proyecto, es decir, pocas veces vi una política cultural. Hay algo claro, que lo vi, como decías vos, en mi paso por el Congreso, donde ante la ausencia de políticas culturales aparecían las leyes de la cultura. Es decir, las leyes ocupaban el lugar de la política. Y eso lo que estamos en cualquier área sabemos que no es bueno. No es bueno porque si bien es bueno para el sector, no es bueno para el conjunto. Yo a veces veo la economía, cuando hay una política económica clara, más allá de que si nos puede gustar o no, primero viene la política económica y después la batería de leyes. En la cultura no tuvimos eso. Entonces empezamos por definir una política teatral con la ley del Instituto Nacional de Teatro. Empezamos a crear una industria del cine a través de la ley del cine, pero no teníamos claro eso. Entonces cuando empieza a acomodarse las políticas culturales hay que trabajar las dos cosas. Porque lo sectorial ocupó un lugar importante y después hay que coordinarlo desde la política cultural. Entonces creo que estamos en unas muy buenas condiciones de establecer a través de esta política cultural un ordenamiento de lo que pasó. No sé si coincidirás, pero yo creo que hubo una explosión cultural muy grande en este último tiempo, muy grande. Pero también hay un poco de desorden, ¿no? A toda explosión hay que ordenarla. Creo que la creación del Ministerio de Cultura fue importante, pero como digo siempre, no basta con los nombres, no basta que si es secretaría, si es instituto o es ministerio, tenemos que darle forma después a esa creación. Sí, puede ser la más grande de las secretarías o el más chico de los ministerios. Exactamente, exactamente. Bueno, esto lo vivimos mucho nosotros en tu gestión a través del Consejo Federal, es decir, no es un descubrimiento la federalización de ahora. Y creo que esto hay que ser muy, muy preciso. Nosotros trabajamos muchísimo en tu gestión, creo que fue un gran cambio, ahí se notó mucho lo que había pasado en el mismo régimen kirchnerista, lo que pasó en la gestión de Ditela, lo que pasó en la gestión de NUN y después lo que vino con vos. Y creo que ahí sí que nació el federalismo en el área cultural. Hablabas de las leyes, ¿no? Sí. ¿Quiénes fueron los diputados que trabajaron por la cultura en un periodo que incluso es anterior al kirchnerismo? Yo coincido, ¿no? A veces las leyes son como parches
muy buenas leyes. La ley de cine sale en el gobierno de Menem. Exactamente. La ley de teatro y también. Muchos se preguntan cómo una ley proteccionista sale en ese gobierno. La ley del Instituto del Teatro, lo mismo. ¿Quiénes fueron los diputados a quienes debemos reconocerles esas leyes? Bueno, hubo muchos, hubo muchos. Primero que se dio una característica muy especial que... Diputados y senadores. Claro, ¿no? las comisiones de cultura en un momento muy especial estaba integrado por Brandoni y Irma Roy en diputados y por Pacho Donel y De la Rosa en Senado. Hasta un tiempo también estuvo Palito Ortega. Ajá. Como diciendo, más allá de, de lo que se puede hablar de cada uno personalmente, eran hombres que pertenecían al sector cultural. Y una mujer que pertenecía al sector cultural y una mujer muy especial. Me encontré con Irma Roy hace poquito sí. Y bueno, un cariño muy grande, un recuerdo y el agradecimiento de quien viniendo del campo cultural como actriz, bueno, dejara huella, ¿no? Ellos, digamos, ayudaron, también hubo una política que ayudó desde Pacho, desde la Secretaría de Cultura en ese momento. Bueno, Pacho ni hablar, ¿no? Claro, Pacho... Digo, en un momento muy especial porque se vio reflejado lo que pasó con la ley de teatro. La ley de teatro tuvo una característica que no me voy a olvidar por la forma que se dio. Tuvo Lito Cruz, estábamos nosotros como tratando de impulsarla, y la ley se aprobó por unanimidad en diputados y senadores. Pero cuando va a presidencia para decir que aparentemente se iba a dejar como estaba, no hacía falta aprobarla, con que pasen los 10 días hábiles directamente la ley, Menem veta un artículo, pero el problema es que vetó el artículo más importante, que era el de los fondos. La autarquía. Quedaba claro, quedaba directamente, es decir, hubo un lobby muy grande entre la televisión, todos que no querían sacar el porcentaje del Confer, y lo que trajo es que fue un veto que... Es decir, desde entonces viene renga. Claro, porque es decir, una ley sin fondos era una ley declarativa. Vuelve a la Cámara de Senadores y Diputados y hubo un hecho histórico. Es decir, se aprobó en diputados por unanimidad y a las 6 de la tarde fuimos a buscar el proyecto a la mesa de entrada de diputados para ponerla por Senado y a las 9 de la noche fue ley. Es decir, trabajo que hizo Pacho, ¿no? Que un poco mostró el error que se había cometido, pero se aprobó por unanimidad. Cuando vos me decís, más allá de los que impulsan, la gran ventaja que tiene la cultura, por dos razones. Uno dice porque no le interesa a muchos, y eso a veces juega a favor, se aprueban por unanimidad. ¿Por qué? El Senado era una cosa extraordinaria. Es decir, Pacho, con esa característica especial que tiene, montó como una escenografía especial. Es decir, el primer piso estaba formado por todos los actores. Y gente muy fuerte, ¿no? Desde Norma Leandro, desde Gina Zorrilla. Era como que hacían una decoración del ambiente, y los senadores, a medida que iban pasando, iban hablando, y recibían el aplauso de los conocidos, de los artistas, se iban motivando, y termina, no me olvido más... Ocuparon del escenario. Claro, porque hasta querían hablar los que no sabían de qué se trataba. Están en un escenario que te aplauden. Totalmente, los que están en el escenario. No, era extraordinario. Y termina Figueroa, que era senador por Santiago del Estero, ya tan motivado que dijo, quiero aprovechar porque recuerdo una poesía de la primaria, y se puso a recitar. Lo que quiero decir es que la cultura facilita muchas cosas, porque si bien es cierto que todos lo ponen como algo bueno, desde el espiritual, desde lo que se puede lograr, esa ventaja que tienen las leyes a veces no la tienen la política. ¿Por qué? Porque no se debate el tema cultural como creo que se tiene que debatir. Vos fíjate todos los debates que hay ahora. Y no hubo gran trabajo en la cultura, y ahí sí quiero decir que nosotros lo hicimos, pero no para mostrar como que queremos tener protagonismo, sino porque tenemos protagonismo por el trabajo realizado. Nosotros hace un año que estamos trabajando en el área, es decir, a mí Scioli me designó coordinador en la Fundación DAR, que el presidente es Pepe Scioli, y que nos ayuda y nos dio todas las herramientas necesarias para poder trabajar. Estuvimos con todos los sectores de la cultura, todos. Más de 1000 personas pasaron por el sindicato, por la fundación. Dije sindicato porque estuvieron también todos los sindicatos del área cultural, y con un diseño que tuvimos nosotros de política, lo que pensamos de la política cultural, abrimos el juego para que opinen y sacamos 10 puntos, que fue el compromiso que firmó Daniel el 5 de octubre con la gente de la cultura, y que no lo vemos reflejado en las otras áreas, en los otros candidatos. Ahora hay un solo candidato, pero tampoco lo vimos reflejado. Y nunca tuvimos la posibilidad de llevar a cabo este debate. ¿Por qué? Y porque creo que la gran diferencia es cultural. Es decir, cuando se habla de modelos, que le está hablando, creo que el tema es la cultura. El tema, más allá de la economía, más allá de todo. Pero la cultura es de lo social.
la cultura de la inclusión, la cultura del federalismo, la cultura de las industrias culturales, la cultura de la integración regional en el área cultural. Yo recuerdo que cuando estábamos en el año 2000, que ahí de la Rosa, no sé si lo tuviste la oportunidad de conocer, claro, que era senador por Mendoza, nosotros creamos lo que era el PARCUM, que era el Parlamento Cultural del Mercosur. Vos tuviste, por supuesto que participaste. Me acuerdo de cuando hacíamos las reuniones ahí en diputado. Hoy casualmente me acordé de vos leyendo el diario que parece que piden a planificación que compre, que todavía no resolvieron el tema de la confitería del Molino. Y me acuerdo cuando vos presentaste el proyecto y hiciste un gran acto en la Cámara de Diputados. Igual la ley que se aprobó es una ley posterior a mí. La ley mía fue aprobada por unanimidad en diputados y Senado no terminó de aprobarla. Tal vez por razones que yo la presenté en el año 2006, 2007 y todavía el infierno estaba cerca como para encarar ese gasto, ¿no? Vos sabés que pasó una cosa interesante, ¿no? Perdona que vuelvo a las anécdotas, pero a veces las anécdotas muestran la imagen o la fotografía de lo que pasaba. Yo tengo por el Senado una relación muy especial porque estuve más de 20 años trabajando ahí, pero fue un error del Senado. ¿Por qué? Porque cuando vino diputados quería que perteneciera a diputados, iba a pertenecer al Congreso, pero la ley la sacaron ustedes con diputados y con los fondos necesarios. Un senador, no importa el nombre, vio eso y dijo, ¿por qué tiene que ser de diputados si no va a ser del Senado? Quiso modificarla, pero resulta que el Senado no tenía fondos para poder comprarlo. Entonces, eso de querer hacerlo, extenderlo, lo perjudicó porque ya había hecho un trabajo previo. Y con esto quiero decir que a veces no hay que buscar el protagonismo en los lugares que no hay que tenerlo. Claro. Y yo creo que eso era un paso adelante, no importa si hoy se modificó o no, pero creo que impulsaste que un lugar tan importante, no tan significativo como la Confitería del Molino, por todo lo que significa, más allá de ser una confitería, creo que es lo que tenemos que lograr, de cuidar todo lo nuestro, porque cuidando lo del pasado podemos fortalecer el presente y el futuro. Yo me acuerdo que los argumentos, fue histórica la presentación del proyecto de ley. Sí, me acuerdo. Porque lo presenté hice una presentación sobre tablas. Sobre tablas significa cuando uno presenta un proyecto de ley, que no está le explicamos a la audiencia. Claro. Uno da el discurso y argumenta por qué ese proyecto debe ser votado por la Cámara. Y yo lo que hice fue proyectar un video. En la Cámara de Diputados hay una pantalla y yo dije, bueno, hoy por primera vez en la historia va a ser fundamentado una ley honrando mi profesión de cineasta con la producción de un video. Y luego hablé un poco, pero el video, las imágenes habían sido... Aprobado por unanimidad, seguro. Aprobado por unanimidad, la totalidad. Sí. Pero después, bueno, lamentablemente, pero por suerte ahora parece que... Porque el Molino lo quieren mucho, todos, muchas veces diputados y senadores de provincia, resisten, con algo de razón, que a la ciudad más rica de la Argentina se le siga dando una cantidad de cosas cuando hay tantas necesidades insatisfechas en las provincias. Esto no ocurría con el Molino, porque todo diputado y senador, sobre todo los de la generación, los mayores, de más de 40, cuando vinieron a Buenos Aires, una de las primeras cosas que hicieron fue ir a tomar un café al Molino. Totalmente, claro. Que está además en el kilómetro 0 de la patria, ¿no? Así que todos querían muchísimo al Molino y además la metáfora cervantina, ¿no? El molino, es decir, ¿qué fue? Yo me acuerdo haber escrito un poema. No puedo evitar pensar en Néstor Kirchner como un Quijote que enfrentó los molinos de las onceras, del neoliberalismo, del endeudamiento, de la dependencia. No dejó de enfrentar molinos y no es fácil enfrentar molinos, es mucho más fácil enfrentar dragones. Bueno, creo que hay que seguir con esa quijoteada, ¿no? Creo que es un momento que se van a definir muchas cosas. Y creo que lo más importante es que hay un proyecto muy claro de lo que se quiere hacer. Por características personales, yo no vengo de la militancia política, veo las cosas, los errores que cometen los otros, con toda humildad, pero siempre trato de ubicarme en lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Bueno, creo que si mostramos lo que vamos a hacer nosotros, quedan al desnudo los errores de los otros, es decir, es muy claro. Está claro. Y en Además, cultura se ve clarito. Hay mucho para mostrar y para comparar. Vamos a un corte y seguimos conversando con Juan Carlos D'Amico.
Hablábamos de que estamos en un momento muy particular, a pocos días de definir el futuro de millones de argentinos, y también un resultado electoral en la Argentina determina el futuro de millones en la patria grande, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego en materia cultural? ¿Qué proyectos son los que de alguna manera peligran? ¿Qué es lo que de alguna manera se juega en esto que, por supuesto, es cultural cuando hablamos de muchas otras medidas, ¿no? Porque si está en peligro el empleo, por ejemplo, definiciones en torno al empleo, a las empresas, a la producción, si vamos a ser un país meramente agroexportador, si vamos a volver al modelo agroexportador que llevó a la crisis del 2001, bueno, está el juego, todo es cultural en ese sentido, pero específicamente en el campo de la cultura, sobre el que estás trabajando y sobre el que, en definitiva, podría garantizar una continuidad. Yo creo que, más allá de los prejuicios que podemos tener, porque uno puede tener prejuicios de acuerdo a la realidad o de acuerdo a las políticas que llevan a cabo. Cuando nosotros hablamos de federalismo, y vuelvo a repetir que lo manejamos muy claro en la época de tu gestión, donde las reuniones del Consejo Federal tuvo una importancia muy fuerte, donde se reconoció la actividad de cada uno de los secretarios de Cultura, o el equivalente al nombre de secretario, de acuerdo a que había en cada provincia. Creo que eso está claro, creo que la inclusión social está claro. Entonces, cuando yo veo cómo se manejó la nación en una forma de federalismo total, cuando lo veo a Daniel Scioli, que una de las, digamos, de las obligaciones que nos creó a cada uno, y especialmente a mí en el tema cultural, fue que tratemos a los 134 municipios, en ese momento eran 134, después se independizó Lezama y pasaron a ser 135, digamos, con un apoyo total. Tal es así que nosotros recorrimos toda la provincia. Y cuando digo recorrimos toda la provincia, la recorrimos en serio. Teníamos una obra que se llamaba Darse Cuenta, Teatro y Reflexión, que eran actores conocidos, Víctor Laplace, Virginia Lago, Arturo Puig, Selva Alemán, Mónica Lerner, que la nombro porque es mi esposa. Pero íbamos a los lugares y se sumaban a esos los actores de la provincia. Eran textos de actores argentinos dirigidos por Daniel Marcove, Manuela Bravo, que hacía la parte musical. Y nosotros con este recorrido intervinimos más de 650 actores del lugar, con textos chicos sobre la discriminación y sobre la violencia de género. Íbamos a las cárceles donde actuaban los presos, creamos el programa que era Cultura por Penales, Dar de Nuevo, que era interesante las terminologías, porque hicimos un gabinete social dentro del área cultura. Y cuando digo esto, digo que está probado que nosotros en la provincia y el gobierno nacional en la nación ocuparon todos los lugares. Si yo voy a la ciudad, es decir, no lo veo lo mismo. Vos tuviste que crear, pues la palabra fue crear, no solamente un edificio en un lugar muy simbólico como la villa, sino la actividad que hicieron en la villa, el trabajo que se hizo en la villa. Y eso es capital. Si me guío por eso, creo que el gobierno de la ciudad toma, es decir, la acción de la ciudad en un pequeño lugar que ya tiene cultura por todos lados, que no necesita agregarlo. Entonces, si eso lo voy a trasladar a la nación, me preocupa. Pero es decir, para no jugarlo, vamos a darle la posibilidad de decir, bueno, no, pueden modificar. No sé cuál es el proyecto cultural, no lo conozco. Si no me quiero guiar por el pasado, ¿cómo puedo hablar del contrincante que tenemos o de la persona con la que tenemos que pelear en la gobernabilidad de la nación si no conozco un proyecto cultural? El nuestro está. Hay compromisos firmados con todo el sector de la cultura. Y cuando hablamos de todo el sector, hablamos de todas las organizaciones que no importa el color político que tengan, ni los actores, ni los artistas, ni las organizaciones, ni los sindicatos. Entonces creo que hay una diferencia notable porque a veces mucho se dice que la no política en algo es una política definida. Y para mí la no política es no política. Es decir, cuando uno habla de política tiene que respetar la palabra y decir, bueno, la política cultural es esta. ¿Cuál es la de ustedes? Yo el otro día estaba hojeando melancólicamente mi primer libro de ensayo, porque se lo di a una visitante francesa que me vino a entrevistar en relación a precisamente el modo en que se construyeron políticas comunes con Francia. La Argentina fue durante varios años, sobre todo los años más duros, el país más beneficiado por las ayudas del Fond Sud de Francia.
nuestro cine, fue un mérito de nuestro cine, pero también fue un mérito de que nosotros abrimos inteligentemente el juego con los países de Europa, entendiendo que la cultura europea no es una cultura enemiga, que en materia de ninguna cultura es enemiga, ninguna, pero en materia de cultura e industria, sí. Es decir, el copamiento que el cine anglosajón hace en nuestras salas, más de una vez nos ha dejado casi sin cine. Y para nosotros hay otro cine que no solo es argentino, el buen cine francés, el buen cine italiano, el buen cine español y el buen cine latinoamericano. Hablábamos de eso y una cosa que me di cuenta, recordé lo que yo pensaba en el 2002, en el 2003, que no puede haber una política cultural exitosa en un país que fracase. Esta idea de que podemos hacer eventos, performances, muestras, teatro, vernizaje. La cultura se cae como se cae todo cuando un país entra en la crisis como la que tuvimos el año 2001, ¿no? Y vos que fuiste testigo preferencial, me gustaría que me des tu visión de ese antes y después, ¿no? Ya lo dijiste con el tema de las leyes. Sí. Leyes para nada. La ley de cine no se pudo aplicar. No, porque sin una política, pues volvemos a lo mismo. Sin una política no se puede aplicar, es decir, la ley no puede reemplazar a la política. Si bien es cierto que para ser justo también ocuparon un espacio que les dio... Sí, no, sirvió. Sirvió, pero ahora, es decir, con todos estos años pero se potenciaron. Cavallo la cortó. Claro, la cortan porque empiezan a regular. Vos fíjate una cosa muy simple. Las leyes apuntaban mucho que la burocracia no se coma a la institución. Entonces, debido a historias que había, le daban un porcentaje para los gastos administrativos. Es decir, el 10% o el 20% en el caso del instituto, o en el caso de cine, o en el caso del instituto de teatro. Cuando vos le reducís el presupuesto, no se reduce el personal, porque el personal es permanente. Entonces, ¿qué sucede? Si vos le das 10 y tienen que gastar, es decir, 1.000 o 1 tienen que gastar en la parte de administración, si yo eso lo bajo, me queda un lugar con muy poco dinero y con muchos gastos administrativos. Por ejemplo, una de las cosas que hay que poner en juego, y creo que es un lindo momento para hacerlo, es el Fondo Nacional de las Artes. El Fondo Nacional de las Artes, lo que pasa es que se independizan tanto del Ministerio, que yo creo que esto es lo que, dentro de este gran crecimiento, cuando Daniel habla de construir sobre lo construido, es lo que tenemos que nosotros, porque también somos autocríticos de las cosas que no pudimos modificar, porque no las pudimos modificar porque no hubo tiempo para modificarla. Pero en una continuidad política es mucho más fácil construir y tratar de mejorar esto que no se pudo hacer para darle un sentido a cada uno de los organismos. Cuando digo el Fondo Nacional de las Artes, a veces veo como que el ministro de Cultura, hoy ministro de Cultura... La ministra, perdón. Tenés razón, la ministra. Bueno, esto va a ser en contra de las mujeres. La ministra de Cultura, es decir, tiene que tener el poder político-cultural. Es decir... Está muy bien... Porque un ministro es un secretario del presidente. Claro, pero voy a esto y a ver si está de acuerdo, porque vos lo hiciste. Cuando uno habla de descentralización, no habla de descentralizar la política, habla de descentralizar lo administrativo. Si vos descentralizás lo político, perdés poder. Si yo al Instituto de Teatro le doy tanta independencia que no puedo intervenir, o al Instituto de Cine le doy tanta... Es decir, le doy todo el espacio para que se pueda manejar aislado, o en la ley de música, la nueva ley de música, el presidente designa al director o al presidente del Instituto de Música, trato de, en lugar de buscar algo coordinado, que es lo que nosotros proponemos para la etapa que viene, es tratar de que el poder político lo tiene que tener el Ministerio de Cultura. No hay ministerios paralelos, hay un Ministerio de Cultura. Y después descentralizar es decir, cada una de las funciones para hacerlo más ágil. Y creo que esto se puede dar por lo que se hizo. Del otro lado, como decís vos, es decir, no sé lo que puede pasar. No solamente porque no lo dicen, sino porque no lo veo reflejado en la ciudad de Buenos Aires. Y lo digo con todo el respeto que me merece Hernán Lombardi, al cual es amigo, pero no lo veo que se extendió. Siendo un lugar tan chico, no veo que se descentralizó. Nosotros me acuerdo cuando habíamos preparado un proyecto, porque las vueltas de la historia hizo que en un momento determinado, no sé si te acordás, Daniel Scioli iba a ser candidato a jefe de gobierno y a último momento fue candidato a vicepresidente con Néstor Kirchner. Nosotros habíamos preparado trabajos de descentralización con el Teatro San Martín. Hablamos de la descentralización, no es que en un lugar de la calle de Corrientes y en un espacio de 4 kilómetros cuadrados están todos.
Es decir, me parece muy bien la usina, lo veo muy positivo, pero hay lugares de la ciudad donde no tienen nada. Y tampoco se descentraliza porque digo, bueno, ahora el edificio del jefe de gobierno, en lugar de ser en el Congreso, en Plaza de Mayo, va a ser en Parque Patricio. Los edificios son símbolos que identifican políticas, en parte, pero si no hago una política que le llegue a toda la gente de la ciudad, vuelvo a esa centralización que te digo. Y eso, llevado a nivel nacional, me hace pensar que va a ser muy difícil estructurarlo, y más si no me dicen lo que van a hacer. Me parece que cuando uno hace un balance, primero, es bueno que recordemos, estamos en el mes de octubre del año 2015, donde la cultura ocupa el 3.7, casi 8 del Producto Bruto Nacional. Veremos en el futuro. Edificios para la cultura. Yo no recuerdo que se construyera ninguno. Hasta el año 2000. Los primeros se comienzan a inaugurar en el 2005, 2006. No se construía nada. El último edificio importante para la cultura había sido el Centro Cultural San Martín. Exactamente. Proyectado por el general Perón. No se construía nada. El periodo de estos 12 años es el periodo de mayor apertura de espacios culturales de la historia, llegando a un nivel de metros cuadrados inaudito, sorprendente. La gente de Buenos Aires conoce el Centro Cultural Néstor Kirchner. Este programa se ve en todo el país y conocerán en todo caso muchos otros lugares, ¿no? El Centro del Conocimiento en Misiones, la Casa de las Culturas del Chaco, el Centro Cultural del Bicentenario, 3 museos en Santiago del Estero, el Julio Le Parc en Mendoza, más de 100 casas del Bicentenario. Es algo... El Museo del Mar. El Museo del Mar. Tecnópolis. Hay un área, si bien es cierto que sí hay tecnología, también hay un espacio de cultura muy importante. Y además hay espacios culturales, hay un edificio construido por Cultura, la Casa del Bicentenario, la Casa de la Villa 21, que fue sede, en el último tramo de mi periodo, fue la sede de la Secretaría. En fin, todas estas cosas, los ladrillos duran. Esperemos que no nos pase lo que me pasaba a mí cuando era chiquito. Cuando yo era chico, mi papá me llevaba en auto y recorríamos y decía, esto lo hizo Perón, esto lo hizo Perón, esto lo hizo... Y nunca me dijo, esto lo hizo... Fulano. Sí, Aramburu, esto lo hizo Ilia, Esto deshizo Aramburu. Y bueno, esperemos que no nos pase, esperemos que podamos seguir recorriendo la Argentina y descubriendo, no solo en cultura, sino en hospitales, escuelas, caminos, puertos, usinas termonucleares, represas, que no solo digamos, esto lo hizo Néstor Kirchner, esto lo hizo Cristina, esto lo hizo Daniel Scioli. Sí, yo creo que es muy importante, pero por eso te digo, tratando de ser justo para hacer, como decía Perón, prohibido criticar sin proponer, ¿no? Es decir, cuando uno tiene claro lo que va a hacer, se demuestra que va a haber una continuidad. Si no me explican lo que van a hacer el resto, me da la posibilidad de la duda, más si lo tengo que juzgar por el pasado. Es decir, no es que el pasado te condena, el pasado a veces te perjudica, pero vos lo podés modificar. Es decir, cuando uno habla de Daniel, uno muestra el crecimiento constante que tuvo Daniel y la importancia que le dio Daniel a la cultura en todas sus gestiones. No solamente en la provincia, que es lo reciente, por más que llevan 8 años, pero que continúa, sino lo que hizo en el Senado. No sé si hay tiempo para una anécdota que... en el próximo bloque, porque ya nos vienen corriendo hace un minuto. Bueno, vamos al último corte y nos contás la anécdota, ¿no?
Bien, bueno, seguimos hablando en tiempos de encrucijada, en la perspectiva de definiciones. Me estabas contando una anécdota. Sí, porque creo que en este tiempo de definiciones también tiene que ver las personalidades del candidato, ¿no? Y yo hablo de Daniel porque lo conozco hace mucho tiempo, porque aparte de darme una oportunidad a mí o un espacio, es una persona que le da a la cultura un lugar muy importante en su gestión, en todos los lugares que tuvo. Y también indica que yo lo conocí a través de Pacho, por eso yo tengo un respeto y una admiración, pero aparte un cariño especial por Pacho O'Donnell, que era amigo de Daniel cuando yo era secretario de Cultura del Senado de la Nación, donde, es decir, él reconoció el trabajo realizado y yo, que vengo más de la gestión que de la política, me ofreció el cargo de presidente del instituto por el respeto que tiene a la profesión y al área de cultura. Y el pluralismo que tiene, que no es una cosa menor. Daniel es un demócrata en todo el sentido de la palabra. Es decir, no solamente el respeto que tiene a todas las personas que lo ayudaron en su pasado y que lo manifiesta, no esconde, y el respeto que tiene por los otros. Cuando yo te contaba de los 135 municipios, los tratábamos a todos por igual. Y en el Senado se dio un hecho muy especial. Había un senador, el único senador que tenía el socialismo, que era Giustiniani, ¿te acordás? No sé si lo pudiste conocer, que era de Santa Fe, él es de Rosario. Y le quiso poner... Como todos los socialistas. Exactamente, exactamente. Y viste que el Senado tiene un anexo, que era la ex Caja Nacional de Ahorro Postal. Donde está la Biblioteca del Senado. Donde está la Biblioteca del Senado, exactamente. Y ahí él pide que se le ponga el nombre de Alfredo Palacio, que había sido senador, a ese edificio. Era uno. Me dio la directiva Daniel para que eso se haga realidad. En ese momento estaba muy allegada a Giustiniani y Susana Rinaldi, y hoy la Caja Nacional de Ahorro Postal se llama Senador Alfredo Palacio. Además, en el Senado, en ese periodo, Daniel Scioli, junto con vos, entregaron un montón de reconocimientos. Yo tengo un diploma así de grande. Bueno, vos tenés dos diplomas y uno por el Parcún. Dos diplomas. Bueno, vos fijate, no solamente lo que pasó con vos, sino con Barenboim, sí, bueno, por eso. Con toda la serie de la cultura, pero sin embargo cuando lo había una gran preocupación por el tema. Mirá lo que era cuando entró en el Senado. Nosotros todos los años entregábamos el premio Podestá. Mejor dicho, la Asociación Argentina de Actores entrega el premio Podestá. Ese es uno de los que yo a partir del año 90, nosotros apenas se crea con Enzo Viena, que estaba a cargo de la Secretaría de la Asociación Argentina de Actores, nosotros nos sumamos creando el Día Nacional del Actor, que es el segundo lunes del mes de mayo, y le entregábamos el premio Senado a los que habían recibido el Podestá. Es decir, esto se hizo durante toda la gestión. El tema que en el año 2001, en los famosos 2000-2001, que la gente un poco se olvida, la Asociación Argentina de Actores me viene a ver y me dice: tenemos un problema, queremos que entreguen el premio, pero los actores no quieren ir al Senado, por todo el desprestigio que había con el tema de Banelco y muchas cosas más que pasaban. Y tuvimos que hacer ese año en el Teatro Nacional Cervantes. Lo que quiero decirte... Recordar. ¿Por qué recordar? Recordar. Porque después cambió con su estilo, con su forma de ser, con su manera de abrirse a todos, y después le dio prestigio a ese premio Sarmiento que se creó, que no lo recibió Mirta Legrand solamente, como a veces, viste, lo queremos poner a Daniel como si fuera una persona que tiene una visión particular o especial de la cultura. No es solamente Pimpinela, Montaner, Mirta Legrand, si me permitís, era Barenboim, era Galeano. Bueno, en primer lugar, Juan Carlos D'Amico, y voy a nombrar dos referentes, son más de dos, son tres referentes culturales absolutamente ligados a Daniel Scioli. Uno es Pacho O'Donnell, que no ha tenido cargo, pero ha sido un consultor permanente. Estamos hablando de una figura referencial del pensamiento y de la cultura argentina, que tiene una matriz incluso que tiene que es alguien que uno puede definir no como peronista ni como radical, sino como nacional, popular, latinoamericanista, historiador, psicoanalista. Otro referente claro, con una trayectoria muy consolidada, Jorge Tellerman, que sin duda es un hombre de una trayectoria, fue ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, si va a tener un problema Daniel Scioli presidente, es determinar quién de los muchos hombres que lo rodean puede llegar a tener una responsabilidad en el campo de la cultura. El vicegobernador
de Daniel es un hombre también de la cultura y de la educación, Gabriel Mariotto. Así que, digamos, tienen el mejor de los problemas. Bueno, pero digo, más allá nos va a tener siempre a todos, porque somos por supuesto, coherentes. te incluyo, te incluyo de entrada. No, pero más allá de los cargos, digo, es decir, es coherente con lo que te estoy diciendo yo, que eso muestra sintéticamente lo que piensa Daniel de la cultura. Es decir, me excluyo para no ser autorreferente, sí lo puedo decir por la cantidad de años y la trayectoria que tengo en el área cultural, pero con esto que sintetizás vos, no sé quién otro puede tener un equipo de cultura y el respeto que tiene la gente de la cultura hacia nosotros. Es decir, no es solamente la imagen que podés tener, sino lo que piensan los demás de vos. Con todo respeto por Lombardi, con quien hemos tenido conversación, diálogo, todo el que se podía tener, estando en las antípodas de una concepción cultural. Yo recuerdo cuando asume Macri el gobierno de la ciudad, la dificultad que tuvo para encontrar un ministro. Y a tal punto fue la dificultad que terminó optando por un hombre del turismo. Exactamente. O sea, porque no tenían referente cultural, es decir, lo que habla a las claras de la virtud fundamental tiene que ver con un espectro del campo del pensamiento y la cultura que ha tomado una opción mayoritaria, ¿no? Bueno, por supuesto, puede optar Macri por alguno de los pensadores liberales que consideran que la Argentina debe volver a los 90, ¿no? Esto es también una visión cultural. Claro, pero vuelvo a repetir y no quiero ser reiterativo, pero si vos tenés que buscar algo porque no lo tenés y no tenés definida una política, es decir, va a ser un poco más difícil para el que tiene definida la política y tiene las personas que se encargan de esto. Yo me acuerdo cuando vos dijiste lo de Macri, yo tenía un programa de radio que se llamaba Repensar el Mercosur, una misión cultural, porque creo que hay que repensar todo desde la cultura. Y yo te había hecho un reportaje, a vos no recuerdo ahora, bueno, en la edad a veces te olvidas los nombres, la persona que estaba a cargo de la campaña de Macri. Yo los entrevisté a los dos. Sí, me acuerdo. Que después era un candidato firme a ser... pero lo dejaron de lado. Y después lo dejaron de lado. Lo dejaron de lado, ahí intervino varios factores. Pero digo, no es una cosa menor, porque cuando vos eras el referente, seguiste siendo un referente del sector. Nosotros seguimos siendo un referente del sector. Y eso da garantía, no solamente de definiciones políticas. Si bien es cierto, yo creo que los hombres son importantes, pero sin definiciones políticas, claro, los hombres son accesorios, ¿no? Lo decía, yo di estos nombres. Lo decía el general, ¿no? Di estos nombres y hay muchos más. Pero un montón de gente muchísimos más. Y no solamente, y vuelvo a repetir, vos que sos un conocedor del país, no solamente acá. Tenemos referentes por todo el país. República. Cualquier secretario de Cultura o cualquier persona que está dedicada a la cultura, con los grandes trabajos que se hacen en las provincias, podría ser referente o podría ocupar cualquier cargo en el Ministerio de Cultura. Sí, la provincia de Buenos Aires además tiene una característica, ¿no? Esto que decíamos, de que es un país dentro del país. En materia cultural, esas características también dieron una experiencia muy grande, una experiencia muy fuerte, porque por esas particularidades, el conurbano, el interior. La política cultural, esa diversidad de la provincia de Buenos Aires se despliega mucho más claramente en la Argentina. Pero vos tuviste experiencia en la construcción y hablaste recién del Parlasur. Sí. No era Parlasur en ese momento, hoy se está institucionalizando. Nosotros habíamos creado el Parcum. Perdón, el Parcum. Claro, el Parlamento Cultural del Mercosur. ¿Pero qué era? Sabemos todos que se habla mucho de la integración regional, hablamos del Mercosur, pero el Mercosur hasta ahora, bueno, vamos a ver qué pasa, no se pudo afianzar con una estructura supranacional. No teníamos organismos supranacionales como tiene la Comunidad Europea. Mismo los europeos decían que si tuviesen empezar otra vez a formarla, empezarían por la cultura. Entonces nosotros creamos lo que era el Parlamento Cultural del Mercosur, que para explicar todos los congresos tienen comisiones de cultura. Entonces nos juntábamos todas las comisiones de cultura de los países miembros, que era Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y como anexo teníamos a Chile y Bolivia. Hacíamos no solamente las reuniones, sino que lo que tratábamos de hacer es, en lugar de ir de lo general a lo particular, creábamos la ley de teatro, bueno, entonces nosotros la difundíamos y todos los senadores o diputados de los países miembros presentaban proyectos parecidos. Y fue un gran trabajo que se hizo, que después no tuvo la continuidad por todo lo que pasó entre el 99 y el 2001, que perjudicó un montón de cosas, no fue solamente una cosa aislada.
una crisis es decir, muy fuerte y que se vivió en el área de cultura y se vivió en la relación con los otros países. Que nosotros en este momento, y con la ayuda esta del Parlasur, de formar un organismo, es decir, supranacional, creemos que tiene que haber una integración en el área cultural con lo que fue muy importante, que era el sello cultural del Mercosur, que no sé si te acordás, claro, sí, que era que lo que se ponía directamente, lo que llevaba ese sello, tenía una libre circulación de bienes. En el área cultural, no quiero hablar de lo económico porque no es un tema que maneje, pero en el área cultural es muy importante. Nosotros hicimos un libro poniendo las constituciones de cada uno de los países y lo que había en cada uno de los derechos de autor. Hicimos un libro y lo hicimos acá en la Argentina. Cuando fuimos al congreso que hicimos en Brasil, lo hicieron en portugués y teníamos que traer los libros para acá y no lo podíamos traer por un problema de aduana. Libros que hacía del Congreso de Brasil al Congreso de Argentina no se pudieron traer. Lo que quiero decir es que ese sello puede ayudar muchísimo a esa integración, no solamente con las industrias editoriales, sino con los artistas, con las orquestas, con los bailarines, con los plásticos, los artesanos. Y creo que este trabajo nosotros también lo definimos en este compromiso de Daniel con la cultura. En la construcción de una integración, vos mencionaste la europea y la integración de América Latina, los europeos están hoy comprobando que empezar por la moneda no fue el mejor camino. Porque vos podés hacer muchas cosas, pero nunca vas a poder que un griego sea igual a un alemán. Y nunca vas a poder lograr que la economía alemana sea como la griega, como la española, como la italiana. Porque precisamente lo que determina lo económico, lo que determina el modo de accionar político es lo cultural. Y Europa está caracterizada por una enorme división cultural, mucho mayor que la de América Latina, ¿no? Ellos tienen, yo siempre digo, volás de España hacia el oriente, sin salir de Europa atravesaste 12 idiomas. En España hay 5 lenguas. En el caso de América Latina, nosotros somos esencialmente una unidad cultural difícil de encontrar en otro planeta. Acá también hay una diferencia en la encrucijada que se plantea. Totalmente, y por eso yo digo que esta continuidad nos da a nosotros la posibilidad de tener definiciones. Por eso es muy importante este compromiso que te decía anteriormente. ¿Cómo es el tema del compromiso? El compromiso fueron 10 puntos, que no los voy a citar a todos por razones de tiempo, pero una era fortalecer el Ministerio de Cultura. ¿Quiénes adhieren al compromiso? Todos, cuando digo todos son Daniel los sindicatos. Scioli es el que en realidad adhiere él como candidato. Nosotros como un diseño de política cultural, porque partimos que el diseño lo tenemos que tener los que van a gobernar, y después vienen las consultas, consultamos desde SAGAI, actores, SADAIC, CAPIF, la Asociación de Plásticos, las de Músicos, los sindicatos, SICA, todos. Es decir, quedaron representados todos, que apoyando al gobierno, siendo del gobierno o no siendo del gobierno, hubo un compromiso que nosotros pedíamos que ese compromiso lo tengan todos. ¿Por qué? Para saber si Daniel Scioli es elegido presidente, qué es lo que se va a hacer en el área de cultura. No como plataforma de gobierno, sino como grandes temas. Uno es el fortalecimiento del Ministerio de Cultura, que te vuelvo a repetir lo que te digo antes. Y esto lo digo con todo respeto. Es decir, yo quiero un Ministerio de Cultura que no solamente que el presupuesto sea el adecuado, sino que no tengamos varios ministerios, si bien es cierto que tienen libertad para ocuparse de todo cultura, que no me haya cosas paralelas. Unificarlo, la explosión que te digo, organizarla. Otro es la integración regional. Otro es el federalismo, y por eso nosotros, llevando a cabo lo que hicimos en la provincia con los municipios, queremos crear una red con los 1.800 municipios que tiene el país, para poder no solamente dar elementos de capacitación, sino que todos los programas que nosotros podemos hacer lo podamos llevar directamente a través de los municipios, sin pasar por el gobierno provincial, respetando pero colaborando y haciendo un acuerdo con la FAN, que es la Federación Argentina de Municipios. Porque nosotros partimos de la base, y aquí sí que creo que es muy serio, como no creo que es serio decir que va a haber pobreza cero, porque creo que es imposible. No creo que en una o en dos gestiones, desde lo económico, se puede sacar a un pobre para llevarlo a la clase media. Lo que sí que es posible y serio es cultura para todos. Porque la cultura puede llegar para todos. Y si yo a las partes o a la población más carenciada le doy fortalecimiento cultural, seguramente va a tener un elemento, más allá del económico, para poder hablar de esta igualdad cultural dentro de la diversidad. Bien, bueno, se va a definir muy pronto. Te agradezco muchísimo. También este programa va a ser una especie de testimonio y balance
de esta encrucijada. Y te quiero regalar, bueno, mi novela El Bombardeo. Muchísimas gracias. Para tener memoria, fundamentalmente. No solamente quiero agradecerte, sino, te lo dije constantemente y me gusta decirlo en cámara, el respeto, la admiración y el cariño que tengo por tu persona. Y sos una persona que trabajaste mucho por el sector y creo que del modelo que se habla y de esta década ganada, tuviste un protagonismo muy importante porque hiciste del área de cultura algo que en el mismo modelo no se había hecho anteriormente y que nos da a nosotros, nos facilitase el terreno para continuar. El tiempo lo dirá. Como decía Perón, a veces no es que uno sea tan bueno, sino que los que vinieron o los que vendrán, ojalá que sean mejores que yo. Eso es lo que más deseo. Está bien. Muchas gracias. No, por favor.